Hola a todos. The Ultimate Spire 18 al habla. Navegando por YouTube, me topé con un vídeo titulado, "Estás rodeado de falsos héroes en los videojuegos y anime", del usuario, el gallego VJ. Y la verdad, es que el sujeto que hizo este vídeo genuinamente no es que solo no sepa, sino que deforma totalmente el significado de la palabra héroe, y veo a varios dándole la razón, cuando no es así. Es por eso que llegó la hora de refutarlo, así que acomódense en su cama o donde estén viendo este vídeo, y preparen algo para comer. Los héroes no deberían de darnos esperanza, sino ganas de avanzar. Y sé que puede sonar parecido, pero para mí no lo es ni de cerca. La esperanza, según la RAE, es ese estado de ánimo que aparece cuando vemos que algo es factible, que un deseo finalmente es alcanzable. Y eso implica algo importante para que haya esperanza. Tiene que haber un objetivo claro, algo que puedas ver cerca. La esperanza suele aparecer cuando ya estás llegando al final del camino, cuando por fin ves la luz al final del túnel. Pero las ganas de seguir, amigo, eso es una cosa muy distinta. Aparecen muchas veces a lo largo de la vida. Y a veces cuando ni hay luz, ni hay túnel, ni hay esperanza, cuando estás tú solo en la oscuridad. Y creo que esta es una diferencia clave entre esperanza y querer seguir adelante. Hay muchísima gente que sigue avanzando sin tener un objetivo claro, sin saber si las cosas van a mejorar, y aún así siguen. Y seguro que conocéis más de un caso, estoy bastante convencido. Por eso creo que una cosa es la motivación y otra muy distinta son las ganas de avanzar. Porque al igual que hay gente que avanza sin tener un objetivo claro, hay gente que se ahoga y no es capaz de continuar aún teniéndolo. Para mí los héroes de verdad no te dicen, mira, este es tu objetivo, sino que te dan ganas de buscar uno propio, una razón por la que vivir. Y sinceramente, creo que muchos héroes modernos no hacen eso, sino que te ofrecen en bandeja de plata lo que tienes que buscar. Y si os soy sincero, yo nunca he sido súper fan de los superhéroes. La primera película que recuerdo haber visto fue la de Spider-Man 1, la de Tobey Maguire. Y volviéndola a ver, creo que sí que tiene cosas interesantes que lo pueden hacer parecer un superhéroe. Desde la película de Spider-Man, pocas películas de superhéroes me han dado ganas reales de verlas, ya que muchas veces los presentan como morales perfectos, casi intocables. Y a mí, personalmente, una persona perfecta o con problemas muy alejados de los nuestros no me transmite ganas de seguir adelante. El problema es que Superman no representa los problemas del día a día. Clark Kent sí podría hacerlo, pero suele ser una parte muy pequeña de la historia y ahí es donde empiezo a desconectar un poco. Ya empezamos mal, aunque tu punto pueda parecer correcto, si se lo pone a pensar, plantea una falsa dicotomía, pues las esperanzas y ganas de seguir no son opuestas, ni excluyentes. Tanto en la psicología como en la filosofía, la esperanza es precisamente uno de los motores que permiten seguir cuando la motivación inmediata desaparece. También, dices que la esperanza es lo que se ve al final del camino y que seguir adelante ocurre sin la misma, cuando no es así. La esperanza no es solo algo que tienes al final, sino que puede existir sin saber siquiera cómo acabarán las cosas, y decir que alguien puede, entre comillas, seguir sin esperanza, termina siendo una retórica estética, no una descripción real, pues si no hay ninguna esperanza de que las cosas puedan mejorar, lo normal es la parálisis o la desesperación. Y sobre que los héroes perfectos no dan ganas de seguir, tal vez en parte tengas razón, pero el argumento está pésimamente dirigido. Pues no es un problema del concepto de héroe en sí, sino un tipo de representación. Pues existen héroes, entre comillas, puros, que funcionan y son interesantes por el simple hecho de que representan dilemas e ideales, no por ser exactamente humanos. Superman es un personaje interesante no por ser humano, sino por el dilema, los valores y la filosofía que representa, querer ser bueno y hacer lo correcto, pese a ser un ser todopoderoso, y asimismo, los superhéroes trágicos, imperfectos y más humanos coexisten, no sustituyen a los ideales. Los superhéroes no existen para proyectarnos en ellos, sino para mostrarnos lo que podríamos aspirar a ser o incluso metafóricamente hablando, lo que podríamos alcanzar a ser si hacemos las cosas correctas, no necesariamente para reflejar tu vida diaria. Y entonces me surge la siguiente pregunta. Si los superhéroes que nos han vendido no son realmente superhéroes, ¿quiénes lo son? Esta es una idea que llevo dándole vueltas desde hace años. Creo que todo terminó de encajar con Chainsaw Man. Pero durante toda la obra, Denji no me transmitió esperanza, más bien todo lo contrario, me transmitió desolación, tristeza, pero sin embargo, sí que me transmitió ganas de seguir luchando, ganas de no rendirme, simplemente porque él no lo hacía, porque aunque estuviera todo mal,
él seguía adelante. Denji es un personaje lleno de carencias, tanto afectivas como sociales como económicas, y aún así intenta mejorar, intenta aprender, pero incluso cuando parece que ya ha entendido la lección, se vuelve a caer, se tropeza con la misma piedra, no una, sino 5 veces, y eso lo hace muy humano. ¿Quién no le ha ocurrido, después de pasar por un problema súper gordo y haber aprendido, el volver a tropezarse, no una, sino incluso 5 veces? Creo que a todos nos ha pasado, porque somos humanos. Y aunque a veces es cierto que se exagera mucho al personaje de Denji, hay algo muy potente en él, y es que sigue avanzando con problemas reales. Y ahí es donde creo que está la clave, los problemas reales. No salvar el mundo, sino lidiar con cosas como el apego, la soledad, la falta de dinero, no saber encajar en la sociedad, cosas que cualquiera de nosotros ha sentido o ha vivido alguna vez. Por eso creo que para ser un superhéroe primero hay que ser humano. Y no hablo de ser humano físicamente, de tener 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, no va por ahí, sino de vivir problemas reales, problemas de humanos. Mientras escribía esto y mientras lo pensaba, se me vinieron varios héroes a la cabeza, o al menos desde mi percepción. Y uno de ellos, para sorpresa de muchos, es Joel, de The Last of Us. Joel claramente es un monstruo. En muchos momentos mata, engaña y actúa por puro egoísmo, y aún así lo entendemos. Otro caso es Wonder, de Shadow of the Colossus. Mata constantemente a 12 colosos para traer de vuelta a la persona que ama. Es egoísta, sí, pero ¿quién no ha sido alguna vez egoísta? Y ahí está el punto, eso es lo que nos conecta entre personajes y personas. Nuestra humanidad, no su perfección. Lo hizo Stan Lee porque es consciente de la importancia que es ver a estas figuras como humanas. Y aquí es donde creo que está el problema de los superhéroes actuales. Y es que un héroe no debería de ser impecable, sino humano, con sus errores, egoísmos y problemas del día a día. Y volviendo un poco a la obra que me ha inspirado a escribir esto, Chainsaw Man, Denji vive atrapado en una espiral de problemas. Y aún así decide seguir viviendo. Se agarra a lo poco que tiene para continuar, ya sea simplemente el hecho de tomar unas tetas. Y sí, esto puede parecer totalmente hilarante, pero es algo incluso más potente porque algo tan pequeño hace que Denji siga caminando adelante al final con todas las desgracias que hay a su alrededor. No porque tenga esperanza, sino porque no quiere rendirse. Para muchos sus héroes no llevan capa, son las personas con las que salen, con las que se desahogan, con las que se ríen de sus propias miserias. Esas personas hacen que la vida pese un poco menos, que las desgracias no nos ahoguen. Muy bien, ahora viene esta parte que genuinamente me molesto, y me motivo a hacer esta respuesta, y es que te dedicas a deformar la palabra héroe, confundiéndolo con personajes humanos y sufrientes. Dices que para ser héroe, debes ser humano, y esto es una falacia por definición histórica y narrativa. Un héroe no se define por tener problemas cotidianos, claro que los puede tener, pero no se destaca por eso. Un héroe se destaca por realizar acciones desinteresadas y extraordinarias, asumir un sacrificio, encarnar valores incluso cuando fallan, o batallar contra algo que otros no pueden o no quieren. Denji es un protagonista trágico y humano, pero eso no lo convierte en un héroe en el sentido clásico. No todo personaje humano es un héroe, ni todo héroe existe para reflejar tu vida diaria, estás mezclando categorías totalmente distintas. Héroe, protagonista, y personaje identificable. Y hablando un poco más de esto último, cuando dices... Y ahí está el punto, eso es lo que nos conecta entre personajes y personas. Nuestra humanidad, no su perfección. Resumidamente acabas de decir indirectamente, si no conecto emocionalmente contigo, no eres héroe. Esto es muy subjetivo, como ya dije, los héroes no existen para que te proyectes en ellos, sino para mostrar lo que puedes aspirar a ser. Aparte de eso, resumidamente, cuando hablas de Joel y Wander, intentas glorificar el egoísmo como algo heroico. Es egoísta, sí, pero ¿quién no ha sido alguna vez egoísta? Sí, pero ser egoísta no equivale a ser heroico. Joel no es representado como héroe, sino como un personaje trágico y un hombre que hace lo posible para sobrevivir junto con su hija, en un mundo que se fue al caño, y por otra parte, Wander tampoco se representa ni tiene el objetivo de ser representado como alguien heroico, todo lo contrario, su egoísmo casi destruye el mundo, y al final incluso nos muestran el peso de sus actos reflejado en su transformación.
Lo que quiero decir es que un héroe puede ser egoísta, pero no todo acto egoísta es heroico, y por el simple hecho de que te conmueva o sientas empatía por el personaje, no significa que sus acciones sean heroicas. ¿Por qué entonces existen cientos de personajes que hicieron cosas sumamente horribles, pero que lo hacen por acciones que se pueden empatizar, pero eso no los justifica para nada, mucho menos los vuelve heroicos? Y sobre que Denji es supuestamente heroico por seguir adelante, esto igualmente es muy erróneo. Seguir viviendo no es heroico por sí mismo, es admirable y humano, sí, pero no directamente heroico, porque de ser así, todos resumidamente seríamos héroes, y eso terminaría haciendo que la palabra pierda todo el sentido. Y sobre lo último no me extenderé mucho, pero simplemente, aunque lo último pueda ser válido, ya para este punto no estás hablando de héroes, sino de vínculos humanos. Claro que un buen amigo te va a salvar y apoyarte, pero eso no es necesariamente un héroe, sino un apoyo. El héroe no necesariamente acompaña, sino que irrumpe, desafía y arriesga, todo por hacer lo correcto, incluso aunque falle. En resumen, un vídeo mediocre, lleno de falacias y argumentos súper subjetivos. Simplemente, aprendan a diferenciar tipos de personajes, héroes, protagonistas, personajes identificable, etc., pues de lo contrario, saldrán cosas muy decepcionantes como este vídeo. Bueno, ya sin nada más que decir, la desesperación definitiva se despide, nos vemos en un próximo vídeo.